Hola, soy Germán Campos y soy tu conciencia. Para entender el gesto que millones de personas repiten hoy, hay que salir del presente y entrar en la cadena de acontecimientos que comienza con la caída de dos reinos. Año 722 antes de nuestra era. El imperio asirio conquista Samaria y destruye el reino del norte de Israel. 10 tribus desaparecen de la historia. Es la primera vez que el pueblo, que se creía protegido por su Dios, descubre que puede ser borrado del mapa. Pero la herida definitiva llega en el año 587 antes de nuestra era. Nabucodonosor II, rey de Babilonia, toma Jerusalén, incendia el templo de Salomón, el único lugar donde se ofrecían sacrificios, el centro político, económico y religioso del país, y el símbolo físico de la presencia de Dios. Derriba las murallas y deporta a la élite a Babilonia. Sin templo no hay culto, sin culto no hay identidad, sin identidad no hay nación. En ese exilio, lejos de su tierra y sin rey, los sacerdotes comienzan a recopilar y redactar los textos que hoy forman la Torá. Y ahí aparece una frase que no es liturgia, sino diagnóstico histórico. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es la comprensión brutal de que incluso el pueblo que se creía elegido es frágil. Por eso, en los textos de ese periodo, sentarse en ceniza, cubrirse la cabeza y vestirse con telas ásperas era un acto público que decía, hemos sido derrotados, nuestra seguridad era una ilusión, somos mortales. El libro de Job nace en ese mismo horizonte cultural entre los siglos VI y IV antes de Cristo, como una reflexión sobre esa crisis. No es la historia de un hombre al que le pasan desgracias, es la caída de la teología que afirma que al justo le va bien y al injusto le va mal. Job se sienta en la ceniza porque el antiguo discurso ya no explica la realidad. La ceniza es el lugar donde mueren las certezas. Siglos después, cuando el cristianismo vive dentro del Imperio Romano, ese lenguaje se convierte en disciplina social concreta. En el año 249, el emperador Decio ordena que todos los habitantes del imperio ofrezcan sacrificios a los dioses y al emperador y obtengan un certificado que lo pruebe. Quien se niega es encarcelado, torturado o ejecutado. Muchos cristianos sacrifican para salvar la vida. Se les llamará lapsi, los caídos. Cuando la persecución termina, quieren volver a la comunidad y la iglesia establece un proceso visible. Entran cubiertos de ceniza, vestidos con una túnica de tela burda que los distingue del resto y permanecen fuera de la asamblea hasta ser reconciliados. No es un símbolo, es la pérdida temporal de su identidad pública. La misma situación se repite durante la gran persecución de Diocleciano, entre los años 303 y 311, cuando se destruyen iglesias, se queman las escrituras y el clero es encarcelado. De ahí nace la penitencia pública como institución. En el año 313, el Edicto de Milán legaliza el cristianismo y en el 325 el Concilio de Nicea fija la fecha de la Pascua para todo el mundo cristiano. La iglesia necesita organizar el tiempo de una comunidad que ahora abarca ciudades enteras. Aparece la cuaresma como 40 días reales de preparación, ayuno verdadero, una sola comida al día, suspensión de fiestas, transformación del ritmo de vida. El cuerpo aprende que no todo es consumo ni celebración. A finales del siglo VI, entre los años 590 y 604, Gregorio Magno añade al inicio los 4 días que faltaban para completar simbólicamente los 40. Ahí nace el miércoles que abre este tiempo. Durante los siglos, la ceniza sigue siendo solo para los penitentes públicos, hasta el siglo XI. Europa está cambiando. Crecen las ciudades, se abren rutas comerciales, los monasterios producen libros, administran tierras y conservan el conocimiento. El papado, después de la reforma que busca liberarlo del control de la nobleza romana, se convierte en la única institución capaz de dar unidad cultural al continente. En ese contexto, en el año
1091, el Papa Urbano II extiende la ceniza a todos los fieles. El mismo pontífice que en 1095 convoca en Clermont la primera cruzada y logra que miles de personas se reconozcan como parte de una sola cristiandad. La penitencia deja de ser el camino de unos cuantos, se convierte en la memoria de todos. Todos son frágiles, todos necesitan conversión. En los siglos XI y XII se establece que las cenizas se obtengan quemando las palmas benditas del Domingo de Ramos del año anterior, la fiesta que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como rey. La liturgia creó un ciclo visual. Lo que fue triunfo se convierte en polvo. Lo que fue entusiasmo se convierte en memoria. La gloria dura días, la ceniza permanece. En 1215, el Concilio de Letrán IV establece que todo cristiano debe confesarse al menos una vez al año. La Cuaresma se convierte en el gran tiempo común de revisión de la vida en toda Europa. Ese modelo llega a América en el siglo XVI con la expansión española. La ceniza funciona como un lenguaje que no necesita traducción. Habla de la fragilidad humana y de la posibilidad de cambiar. Y ahora vuelve al presente. El gesto permanece, pero el mundo que lo hacía comprensible desapareció. El ayuno dejó de ser una experiencia real. El ritmo de vida ya no cambia. La penitencia pública desapareció. Y entonces el signo queda solo. La pregunta no es religiosa, es histórica y personal al mismo tiempo. ¿Qué significa repetir un gesto que nació en la caída de Jerusalén, en el exilio en Babilonia, en la crisis intelectual del libro de Job, en las persecuciones del Imperio Romano, en la organización del tiempo cristiano, en la unificación cultural de Europa y en la evangelización de América, sin saber lo que estás haciendo? La ceniza no está en tu frente para producir culpa, está para devolverte la conciencia del tiempo, para recordarte que tu vida es limitada y que precisamente por eso cada decisión tiene peso. Cuando ese gesto se vuelve consciente, deja de ser costumbre. Se convierte en una pregunta. ¿Cómo vas a vivir sabiendo que no eres eterno? Y esa pregunta ya no pertenece a una religión. Pertenece a todo ser humano que no quiere caminar dormido. Y entonces, ¿entiendes algo que este tiempo intenta anestesiar todos los días? Que no eres la excepción a la historia. Los imperios cayeron, los templos ardieron, las civilizaciones que se creían eternas desaparecieron. Y tú también eres tiempo. Por eso la ceniza no es un adorno religioso. Es el eco de Jerusalén en llamas. Es el llanto del exilio en Babilonia. Es la crisis de Job cuando descubre que la vida no es un premio para los buenos. Es la marca de los que volvieron después de haber negado lo que amaban para no morir. La llevas en la frente, como si fuera costumbre. Pero es una sentencia, no para asustarte, para despertarte. Porque el problema no es que un día te conviertas en polvo. El problema es llegar ese día sin haber vivido con conciencia. Seguir la fila es fácil. Repetir el gesto es fácil. Tomarte la foto e irte a comer es fácil. Lo difícil es mirarte al espejo esa misma noche, ver todavía el rastro de la ceniza en tu piel y entender que eso que se borra con agua es exactamente lo que está pasando en tu vida. Que tu tiempo se está consumiendo. Que tu historia se está escribiendo. Que estás decidiendo todos los días si vives dormido o despierto. La ceniza no vino a recordarte que vas a morir, vino a preguntarte, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Porque hubo un templo que ardió, hubo un pueblo que perdió su tierra, hubo generaciones enteras que lo entendieron todo, cuando ya era tarde. Y tú todavía estás aquí, todavía respiras, todavía puedes decidir. Y ese instante en el que dejas de caminar por inercia, ese instante en el que entiendes que tu vida es limitada y por eso es sagrada, ese instante vale más que todo el rito. Soy Germán Campos y soy tu conciencia.